Buenos días para todos. En esta mañana vamos a tener nuestro tiempo de palabra, nuestra impartición, que por la gracia del Señor nos ha permitido el Padre poder ser esos portavoces de la palabra de vida, de la palabra que realmente nos establece en la realidad de Dios y nos aclara todo aquello para lo cual nosotros hemos sido llamados. Saludamos a cada uno de los amados que se están conectando. Están allí ya organizándose para compartir esta palabra esta mañana. Y agradecidos con el Señor por la vida también que nos ha dado en este tiempo. Nos ha preservado, nos ha ayudado. Hemos podido disfrutar de su realidad gloriosa en Cristo. Realmente, mis amados, la vida que ahora por gracia se nos ha dado tiene una gran repercusión en todo nuestro contexto. Por ejemplo, usted sabe ahora que en medio de la crisis que se está llevando a cabo, hay una vida gobernante en usted y es la vida del Hijo, la vida de Cristo. Que cuando esa vida es gobernante en nosotros, entonces nada de lo que ocurra en nuestro contexto tendrá dominio ni gobierno sobre nosotros, sino que somos gobernados por la realidad de la palabra de vida que en nosotros ha sido sembrada desde el Espíritu. Por lo tanto, hoy agradezco a cada uno de los que están conectados, que puedan también compartir a sus amistades esta palabra. Allí por el Facebook puedes compartirla, por WhatsApp, por donde tú puedas hacerlo. ¿Y con qué fin la compartimos? Con el fin de que llegue a más personas y podamos seguir edificando al pueblo de Dios, y aquellos que no conocen la palabra también puedan ser realmente llevados a esa luz admirable. Vamos a orar para comenzar el tiempo en esta mañana. Allí donde está mi amado, yo quiero decirle que suelte todo estrés, toda preocupación. Recuerde que la palabra nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso de que tiene cuidado de nosotros no es más que nosotros somos su habitación, nosotros somos uno con Él, y a raíz de eso, el cuidado tiene que ver por la vida que se nos ha dado. En otras palabras, somos su casa, somos su habitación, y a la vez también a través de nosotros Él tiene su expresión. En razón de ese maravilloso propósito, Dios tiene cuidado de ti, porque tú eres su cuerpo. Dios cuida su cuerpo, el cuerpo del Hijo. El Hijo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y ese entendimiento de que somos su cuerpo tendrá que llevarnos a comprender que la plenitud de Dios en Cristo tiene que ser nuestra realidad. La palabra plenitud es muy importante entenderla. Es una palabra pleroma, una palabra griega, que habla de algo que está completo, lleno hasta arriba, hasta desbordarse. En otras palabras, esa plenitud que el Padre te ha dado en Cristo tendrá que ser una realidad a medida que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo qué es lo que se nos ha dado, dónde es que estamos nosotros ubicados, dónde es que estamos plantados, y desde ese entendimiento, entonces la plenitud de Dios nos habita. Repito, la plenitud de Dios nos habita. Oremos, desocúpese de lo que está haciendo en este momento, suelte las angustias, las distracciones, y siéntese allí en su silla y vamos a escuchar, vamos a compartir la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Agradecimos estamos por todo lo que nos has permitido recibir, por todo lo que nos has dado. Padre, por levantarnos en victoria, por darnos a conocer el misterio que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que se nos ilumine en los ojos del entendimiento para que podamos saber lo que ahora en Cristo somos, porque esto es urgente, necesario en nosotros, Señor. Quita toda máscara, todo velo, Señor, toda venda de los ojos, que haya un apocalipsis en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor, y que los
ojos del entendimiento sean abiertos, porque sabemos, Señor, que si hay un apocalipsis podemos verte claramente, podemos verte cara a cara, Señor. Y desde esa realidad gloriosa de un apocalipsis de Cristo en nuestra vida, podemos entonces ver como Dios ve, ver desde la óptica divina. Gracias, Padre, por esta mañana, por la salud, por guardarnos. Gracias por nuestro país, nuestra nación, cada familia. Señor, sabemos que todo está en tu control. Tú gobiernas sobre todo la tierra y su plenitud es tuya, Señor. Por lo tanto, confiamos en esa gloriosa realidad y permítenos, Señor, hoy compartir esta palabra, Señor, y que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos también listos para poder ver el aparecer del Hijo, nuestro corazón dispuesto, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual nos lleva cada día de triunfo en triunfo y a la salvación de nuestra alma. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hoy es importante que prestemos bastante atención a lo que queremos compartir. Yo quiero hoy que compartamos un tema que se llama ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Que esta palabra, esta mañana, sea una palabra de vida y a la vez esa vida sea la luz en nosotros. Esa vida y esa luz que es Cristo mismo, como lo dijera el escritor Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, donde dice que en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, es evidente que donde la vida de Dios hace su habitación, o en la persona, o en el ser humano, o en la familia, donde la vida de Dios hace su habitación, la expresión será la luz. Téngase en cuenta que la luz tiene que ver con entendimiento de la realidad que se porta, y a raíz de eso vamos a comprender de dónde fue que nos sacó el Señor. Hablando de esta temática, tú tienes que saber que hay una diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. Colosenses 3 nos marca una diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua de los seres humanos sin Dios era una vida en muerte. Era una vida totalmente inmersos en el gobierno de la muerte. Note que en Romanos capítulo 5 el Señor habla acerca de que nosotros todos los que nacimos desde Adán para acá estábamos en muerte, pero cuando Cristo vino, Él eliminó esa naturaleza adámica y nos imparte la vida del Hijo. Y por eso es que en Efesios 2, verso 1 dice que Él nos resucitó, ¿verdad? Él nos dio vida cuando estábamos muertos. La vida antigua era una vida inmersa en la muerte, inmersa en el sistema operante de la muerte. Pero cuando ese bendito día Cristo te alcanza y eres resucitado por el poder de la vida del Hijo, entonces ya la muerte queda inoperante, pierde su operación, pierde su poder en nosotros. Y entonces ahora somos nosotros alguien que hemos recibido la vida del Hijo, a través de la cual podemos ver, podemos gobernar, podemos expresar todo aquello que incluye este tipo de vida, porque la vida del Hijo incluye todas las riquezas que vienen con esa realidad. Por lo tanto, amados, vale la pena que usted y yo tengamos claro, o no vale la pena, no es ninguna pena, es una necesidad que tengamos claro que hay una vida gobernante ahora. A través de nosotros tiene que expresarse ese gobierno. Por lo tanto, tú gobiernas las situaciones. Yo quiero que tú comprendas esto. Gobernar situaciones no es por lo que tú eres en el ámbito de las cosas humanas. Gobernar situaciones de vida, gobernar tu condición de vida, no tiene nada que ver con asuntos de positivismo o de psicología o de cosas que quizás pudieses o pudieras decretar. No son frases repetidas como cliché evangélico, no son frases aprendidas. No, esta vida gobernante no se trata de fraseología evangélica ni de palabrería. Se trata de que en medio de cada circunstancia
iglesia, nosotros sabemos la vida que portamos, y esa vida que portamos, ojo con esto, es una vida indestructible, es una vida eterna, es una vida gobernante, es la vida Zoe, llamada la vida del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que desde esa realidad de vida somos un espíritu que habitamos un cuerpo, y entendiendo esto podríamos comprender claramente al leer Hebreos capítulo 12 desde el versículo 22, que dice que nosotros hemos llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú y yo somos para Dios esos espíritus hechos perfectos por medio de la vida de Cristo. Por lo tanto, se tiene que hacer evidente el gobierno de esa clase de vida, porque esa clase de vida trasciende las circunstancias humanas. Esa clase de vida gobierna sobre situaciones humanas. Esa clase de vida, mis amados, está por encima de toda condición humana. Por lo tanto, al comprender esta gloriosa realidad, nosotros vamos a ir creciendo en el entendimiento de que ahora sí podemos entender cuando se nos dice que Él nos ha establecido, nos ha posicionado, nos ha resucitado, nos ha sentado en lugares celestiales, pero todo esto tiene que ver con una expresión de gobierno desde el entendimiento de la vida del Hijo que nos ha sido dada. ¿De dónde nos sacó el Señor? Es una pregunta que pudiésemos responder de una o mil maneras, pero yo quiero que hoy veamos algunos aspectos o algunas cosas desde las cuales Dios nos sacó, para que a través de la comprensión de esos puntos podamos saber dónde es que ahora estamos establecidos. Note, en primer lugar, nosotros fuimos sacados de Adán y fuimos entrados en Cristo. Fuimos sacados de Adán y fuimos entrados en Cristo. Efesios capítulo 5, verso 8. Repito, Efesios capítulo 5, verso 8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Note que este versículo o estos dos versículos los acabo de leer en la NTV y dice claramente que antes éramos tinieblas. La versión Reina Valera dice: pues antes erais tinieblas. Ojo con esto, no era que nosotros teníamos tinieblas, sino que desde la naturaleza gobernante de la época, que era la adámica, éramos tinieblas, porque cuando Adán se independiza del Padre por desobediencia, por accesar al árbol que no se le había permitido accesar, Adán se convierte en tinieblas, y en razón de eso, todos los que nacimos también éramos tinieblas. Pero Dios en Cristo nos sacó de Adán y nos entró en Cristo. Note, y dice el texto también: pues esa luz ya está dentro de ustedes. Yo quiero aquí hacer bastante hincapié en este puntito, porque si entendemos que fuimos sacados de Adán y establecidos en Cristo, y que ahora esa luz que es Cristo está dentro de nosotros, mis amados, esto tiene que cambiar totalmente, hacernos dar un giro a nuestra mentalidad, porque ahora nosotros ya no vamos a estar buscando esa luz fuera de nosotros. Esto es algo en lo cual siempre hacemos énfasis, o en lo personal hago mucho énfasis en esto, porque el Evangelio no se trata de andar buscando cosas fuera, aparte de lo que ya somos por la gracia de Dios. Usted ahora no es tiniebla, usted ahora es luz. Repito, usted y yo ahora no somos tinieblas, somos luz, porque en primer lugar fuimos sacados de Adán, que es sinónimo de tinieblas. Fuimos sacados de Adán, que es sinónimo de muerte, y establecidos en Cristo, el cual dijo: yo soy la luz. Pero también después dijo: ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, Él nos sacó de una naturaleza llamada Adán. Ojo como en la Escritura encontramos, en la Biblia encontramos varios sinónimos
esa naturaleza desde la cual Dios te sacó, llamada Adán, llamado viejo hombre, tinieblas, mentira, naturaleza pecaminosa, imperio de muerte. Y luego dice, y nos colocó en otra naturaleza llamada Cristo, llamada luz, postrer Adán, nuevo hombre, la verdad, la nueva creación y otros sinónimos más. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos al comprender en primer aspecto de dónde nos sacó el Señor, que fue de Adán, como naturaleza, mentira, tinieblas, todas esas cosas contrarias, muerte, y trasladándonos a Cristo, que es vida, resurrección, nuevo hombre, luz. La pregunta que hay que hacerle, ¿cuál es la mentalidad de alguien que ha sido trasladado o que ha sido sacado de Adán y establecido en Cristo? Es una pregunta que tiene gran valor, que al responderla me llevaría a mí a evaluar si realmente yo, desde mi entendimiento de lo que ahora tengo en Cristo, si estoy en Cristo o continúo en Adán. El detalle es el siguiente, mis amados, que la religión hoy en día se enfoca es en educar al viejo hombre. Repito, la religión hoy en día, y no estoy hablando en contra de ninguna iglesia en particular, hablo del sistema religioso, se enfoca en educar al viejo hombre, Adán, aislándolo del mundo, ojo con eso, creando reglas, dogmas, ritos, doctrinas de hombre, porque su propósito, o sea, el del sistema con esa persona, es hacerlo que se haga seguidor de un culto tal, que se haga seguidor de la doctrina tal, que se haga seguidor de tal o X concilio, pero note, es nada más que un disfraz religioso, porque desde su interior o en su entendimiento, esa persona a la cual se le llevó a ese sistema no conoce la realidad de la vida que porta. Por lo tanto, el reino de Dios sí se enfoca en desarrollar un nuevo hombre, no en disfrazar con actividades o ritualismo y ceremonias al viejo hombre, sino en educar al nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note la diferencia. Saber que yo fui sacado de Adán y establecido en Cristo me lleva también a determinar si lo que he recibido como palabra es desde el sistema de la religión que solo disfraza al viejo hombre, o es desde la plataforma de Cristo como la vida de Dios. Pero esto tiene una fuerte connotación. ¿Por qué? Note, mi amado, el reino no se trata de una conducta que tú aprendes por apariencia religiosa. El reino se trata de una expresión de vida emanada de la naturaleza que ahora en Cristo yo he recibido. Y esa expresión de vida no tiene nada que ver, escúcheme, con dogmas ni cosas tradicionales. Tiene que ver con que lo que hay dentro de la persona se va a manifestar. Por lo tanto, es claro determinar, y que allí donde tú estás sentado como estés, puedas determinar si estoy expresando la vida de Dios que determina que yo fui sacado de Adán y establecido en Cristo. Es una pregunta que tiene alto valor para que vayamos avanzando en el entendimiento de la vida de Dios. Si usted y yo no entendemos esta distinción del sistema religioso y la vida de Cristo, vamos a vivir en una continua esquizofrenia religiosa. Repito, la gente va a vivir en una continua esquizofrenia religiosa, en esa ansiedad, en esa permanente insatisfacción. Ay, ¿qué hago ahora? ¿Hasta cuándo van a abrir el templo o la iglesia para yo ir? Porque la verdad me siento vacío, me siento raro. Mi amado, cuando a ti se te ha revelado por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu que estás en Cristo, tú entiendes que donde quiera que se encuentre, en casa, en cualquier lugar, la iglesia como un organismo vivo, de manera natural, orgánica, está en una sola comunión con el Padre a través del Hijo que nos fue dado. Y esto determina algo, que cuando
volvamos a congregarnos en los auditorios. La iglesia no se ha detenido, la iglesia no ha dejado de crecer, porque si el Cristo eterno sigue su incremento en cada uno de nosotros, la iglesia seguirá avanzando, porque el propósito por el cual el Padre en Cristo edifica la iglesia no es solo para que el domingo te congregues, sino para que seamos aquellos agentes por los cuales la tierra conozca, la tierra sea llena de la gloria del conocimiento de Dios. Mis amados, necesitamos determinar si lo que vivimos evidencia dónde es que nos colocó el Señor. Entonces, número 1, hemos sido sacados de Adán y entrados en Cristo. Es un gran dilema, hermano, porque hay un sistema tradicional que la gente la lleva a vivir bajo ciertos dogmas, doctrinas y cosas, y hay una realidad de vida que tiene que ver con una expresión de libertad. Note, el viejo hombre puede ser domesticado. El viejo hombre puede ser domesticado ¿con qué? Como dijimos ahora hace un ratito, con reglas religiosas, suprimido allí, viviendo por la ley, viviendo y educándolo en la sabiduría del sistema, disfrazado de hipocresía religiosa, pero sigue estando sentado en el trono de la voluntad de esa persona. Note, voy a repetir esto, el hombre viejo puede ser domesticado con apariencia religiosa, con reglas, con dogmas y con cosas, pero quien sigue sentado en el trono es el mismo viejo hombre. Esto es claro, porque si de algo se trata, la vida de Dios es de un gobierno, de alguien que se sentó en el trono de mi corazón, y desde allí gobierna, y ese gobernante es Cristo. Por lo tanto, mi amado, si Cristo no está en el trono de tu corazón, entonces tú estás sentado en tu trono. Repito, si Cristo no está en el trono de tu corazón, entonces tú estás sentado en tu trono. Y ese trono es el trono del ego, el trono del orgullo, de la soberbia, el trono de las palabras hirientes, el trono de la autocomplacencia, el trono de tener que yo soy el centro de todo. Pero cuando Cristo es el que está sentado en este trono, en el trono de mi corazón, el gobierno no es de Juan Carlos o de X, el gobierno es de Cristo, que se expresa a través de la obra del Espíritu, llamada fruto del Espíritu, en los hijos de Dios. Pregunto, ¿quién está sentado en el trono? ¿Tu ego o Cristo está sentado en el trono de tu corazón? Eso es importante comprenderlo, porque no podemos tener ese dualismo o no podemos tener la dicotomía de que hoy está sentado Adán en el trono de mi corazón, pero mañana amanezco con Cristo en el trono de mi corazón. Esa dicotomía no puede existir. ¿Por qué? Porque cuando el Padre nos saca de Adán, Él hace algo radical para que Adán no pueda volver a gobernar. Y lo que Él hace es eliminarlo. Note, mi amado, quizás usted lo ha escuchado, pero habrá alguien que necesita oír esto. Dios eliminó la naturaleza adámica, Romanos 6:6, para que entonces un único rey que pudiese gobernar en el trono del corazón del hombre regenerado sea Cristo el Señor. Por lo tanto, es lamentable entonces, mis amados, que el Evangelio se haya limitado, ojo con esto, solo a la experiencia de la salvación inicial. Y a vivir entonces una vida en el transcurso de los días o años, una vida en continuos quejas y situaciones, y la gente solo vive de un recuerdo. Cuando yo tuve mi experiencia con Dios, cuando recibí a Cristo en alguna ocasión. El Evangelio no podemos limitarlo a eso, porque el Evangelio es la vida de Cristo incrementándose en nosotros. Y recuerdo como dice uno de los libros del Testamento Antiguo, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Note, eso lo que está diciendo es que una vez Cristo se imparte por la obra del Espíritu en tu espíritu, eso va en aumento hasta que el día es perfecto. Escúcheme, amado mío, este proceso de hasta determina que cada día depende de cuánto yo comprendo y entiendo lo que se me ha dado. Porque cuando no entiendo lo que se me ha dado, yo no puedo
vivir en el incremento del Hijo. Cuando no entiendo lo que recibo, no puede haber un incremento, porque una frase que siempre tenemos es: a mayor incremento, a mayor entendimiento de la vida de Cristo, mayor incremento de la misma, y por ende la expresión será algo natural que sale por medio de aquellos instrumentos llamados hijos de Dios. Entonces, mis amados, esto ha producido, cuando hay esa dicotomía, ese dualismo, que hoy sí estoy firme, pero mañana no tengo ganas de nada, mañana estoy sin ánimo. Cuando vivimos sin conocer la realidad de la vida, produce creyentes que sufren la salvación. Y su vida en Cristo no es más que un vagar en el desierto, dando vueltas por un desierto. No entran en la paz, en el descanso que es Cristo. No han podido accesar a esa gloriosa tierra prometida que es Cristo. Pero hoy tengo buenas noticias, y por la obra del Espíritu establecemos en esta mañana que tu mentalidad es cambiada por la obra del Espíritu. Tú trabajas en esa realidad de vida, cambiando, renovando el entendimiento para ir siendo transformados y estar a la línea de donde fue que nos estableció el Señor, sacados de Adán y entrados en Cristo. Por lo tanto, mis amados, cuando esto ocurre, entonces es más fácil echarle la culpa a un demonio, ¿verdad? Es más fácil cuando aflora nuestro mal carácter decir: no, es que es un demonio de ira. No, es que este es un demonio de malas palabras. Es que es un demonio de mentira. Es que este es un demonio de no sé qué. Es que es un demonio de fornicación. Es que es un demonio. No, no es ningún demonio. Son las obras de la naturaleza pecaminosa, cuando el Hijo, el creyente, no ha entendido que Dios lo sacó de Adán y lo estableció en Cristo. Claro, es más fácil echarle la culpa a un demonio, porque al echarle la culpa a un demonio, yo quedo sin responsabilidad. Pero en el nuevo pacto, Dios nos enseña que el diablo y sus demonios fueron aniquilados por la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Entonces no vas a echarle la culpa a un muerto, a un enemigo destruido, sino que la responsabilidad está en cada hijo, porque cuando entiendes la obra gloriosa de la cruz, eso te lleva a vivir en incremento. Amado, ya sáquese de su lenguaje que cualquier cosa es un demonio, que se le pinchó la llanta de la moto del carro y fue un demonio, o que se rompió el techo y fue un demonio. Entiende, tú has sido sacado de Adán, de ese demonio, y establecido en Cristo, donde la realidad de vida es un gobierno de un rey que vive como sacerdote, pero que también gobierna. Y el gobierno no es en otros, es en esta vida de la cual estamos nosotros hablando. Por lo tanto, amado, vale la pena que comprendamos entonces y que analicemos de dónde nos sacó el Señor y cómo viven aquellos que han sido establecidos en Cristo. Pero hay un gran problema que también surge de la ignorancia de estas cosas que estamos hablando. Y es que siempre, aunque tú te congregues, aunque tengas mucha información bíblica, mucho conocimiento de citas bíblicas, textos bíblicos, hay un problema, y es que el yo sigue reinando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos por la obra del Espíritu esta nueva vida que se nos dio, entonces no comprendemos lo que la cruz significa. Y la cruz, amado, es la muerte al yo. Por favor, escuche, la cruz es la muerte al yo. En la cruz, lo primero que eliminó el Señor fue mi yo, porque mi yo, mi viejo hombre, me separaba de Dios. Entonces, si yo no tengo clara la cruz, si esa realidad de la cruz no está en mi vida, entonces gobernará el yo. Note, necesitamos vivir la cruz, pero no como algo externo, sino como una realidad interna. Porque mientras la cruz sea real en mí, el yo estará eliminado. Pablo dijo: ya no vivo yo. Y eso lo hablamos hace unos días. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque él previamente dice que está crucificado con Cristo. El problema de la lucha que portas,
la lucha que estás viviendo constantemente es más con tu propio yo que con cosas fuera de ti. No hay nada fuera de ti, escúchame bien, que pueda hacerte frente. El peor enemigo es ese yo, en un alma totalmente independiente del Espíritu y un alma totalmente desligada de la realidad de Dios. Necesitamos ir a la cruz, porque en la cruz se nos revela la resurrección, se nos revela la muerte al yo, y resucitados entonces disfrutamos de la vida de Dios. Amados, es tiempo de disfrutar la vida de Dios. Si hay naturaleza nueva, nuevo gobierno. A eso hemos sido nosotros llamados. Quiero leer un versículo allí que me parece importante en Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor, o entonces Jehová en algunas Biblias, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Piense por un momento, bueno, como humanos podemos pensar, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, forma a esa figura allí. En ese momento estaba inanimada, no tenía vida. Me imagino acá en mi mente un poco creativa que Dios toma ese barro y lo amasa con sus manos y forma a ese hombre. Y luego sopla aliento de vida. Note, si ese hombre no es formado por su mano, ese polvo no habría tomado forma. Por lo tanto, ¿qué me enseña a mí esto? Varias cosas, pero una de las que puedo extraer es que nosotros hemos sido ahora en Cristo formados por Él, que si Él no es mi gobernante, mi rey, mi Señor y mi vida, sencillamente seré polvo más que no tiene ninguna trascendencia en esta vida. Obvio, mi amado, que para que ese polvo no se le dispersara a Dios, tuvo que haber añadido agua, me imagino yo, ¿verdad? Que fue lo que introdujo el oxígeno en el corazón del hombre. Pero después dice claramente, y Dios sopló en su nariz. Usted sabe que lo que Dios sopló en su nariz, en la del hombre, tiene que ver con una parte de Dios. Porque Dios sopla también, aparte de otras cosas, sopla espíritu. Es el espíritu del hombre. Lo que quiero llevarte al punto es lo siguiente, que cuando Dios creó al hombre, sopló una parte de Él en el hombre. El espíritu que el hombre porta es de Dios. Por lo tanto, una de las razones por las cuales Dios busca al hombre es porque el hombre tiene algo de Él. Repito, una de las razones por las cuales Dios busca al hombre es porque el hombre tiene algo de Él. Tiene allí en ese espíritu que Dios le estableció, le dio, que no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu del hombre, donde luego el Espíritu Santo llega a vivir cuando somos regenerados por la obra gloriosa de Dios. Eso que Dios le impartió, el hombre lo porta, todos los seres humanos lo portan. El detalle es que el hombre no ha entendido que su esencia es eternidad, que lo que porta es eterno, que es el espíritu, pero Dios quiere que ahora en ese espíritu, su espíritu tenga su habitación, para que entonces lo que falta al hombre sea complementado y sea uno con Dios. Escúcheme, amado, cuando tú has comprendido esto, se cumple lo que dice, que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Note, entonces lo que llamamos el espíritu humano no es otra cosa que una parte misma de Dios instalada en el hombre. Una parte misma de Dios instalada en el hombre. Fue ese hombre un ser viviente. Pero si no hubiese entrado el espíritu en el hombre, eso que lo hace vivir, ese hombre hubiese quedado como algo allí inerte, sin vida. Por lo tanto, toda persona tiene algo que Dios implantó en él, pero que eso que Dios implantó era con el propósito de que en ese espíritu pudiese hacer la habitación gloriosa, su espíritu eterno. Por lo tanto, lo que indica es que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una finalidad de que fuese la habitación de la esencia real de Dios, llamada el espíritu, para que por medio de esa realidad el hombre cumpliera el propósito de Dios en esta tierra,
que tenía que ver con ser la expresión de Cristo, que el Hijo fuese conocido en el ámbito natural. Y allí quiero aterrizarte con una pregunta. ¿Estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿O nos pasamos la vida solamente enfocados en el polvo, en esta parte humana, que realmente no es más que una casa donde vive la verdadera realidad de Dios? Por lo tanto, quiero decirte en esta mañana, es tiempo de que te enfoques en el propósito, porque enfocándonos en el propósito, nunca olvidaremos de dónde nos sacó el Señor y estaremos desarrollando por Dios mismo, a través de Cristo en nosotros, su glorioso propósito eterno. Pero luego que el hombre falla, ustedes lo saben, en Génesis 3, quiero hacer énfasis un poquito en la maldición que Dios le da a la serpiente, ¿verdad? Luego que Dios habla con Adán, dice, no, mi esposa, la que me diste, me engañó. Luego dice a Eva, ¿qué pasó, mujer? No, Señor, usted viera, fue esa serpiente que me engañó. Y Dios le dice a la serpiente algo muy importante. Le dice a la serpiente en Génesis 3:14, dijo Dios a la serpiente, maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ojo, dice que se arrastrará sobre su pecho, que no le caerá bien a nadie la serpiente, etcétera. Mi amado, escúcheme, le dice, polvo comerás todos los días de tu vida. La pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué fue hecho el hombre? El hombre formado, ¿de qué fue formado? De polvo de la tierra. Y a la serpiente le dijo, polvo comerás. Ahora, ese polvo, ¿qué habla? Naturaleza humana, ¿verdad? La carne. En otras palabras, tengo que darte a entender en esta mañana que la serpiente allí era una mentalidad totalmente contraria, opositora a Dios. La serpiente era una mentalidad totalmente opositora a Dios. Y que el alimento de esa mentalidad opositora a Dios es la carne. La carne no tanto física, sino el operar de la naturaleza de la carne alimenta la mentalidad llamada serpiente. Por lo tanto, usted me dirá, ¿cómo así? No lo entiendo, pero vas a entenderlo por la obra del Espíritu. ¿Ha visto usted las serpientes comiendo polvo de la tierra? Te hago una pregunta, ¿qué comen las serpientes? ¿Qué comen? Ya sé que está diciendo ahí, carne, pastor. Claro, usted las puede mirar en los documentales, comen animales, carne. Ahora, la serpiente a la cual Dios le habló ahí, no eran las serpientes reptiles que creó en el capítulo 2 o 1, al final. Era una mentalidad que a partir de ahí se alimentaría de la naturaleza carnal. Esa fue la maldición. Y usted lee Apocalipsis, que no quiero entrar en esto, y encuentra que la serpiente antigua no es otra que la misma. Que también dice que se llama Satanás y Diablo, o sea, adversario, opositor. Ya era grandísimo, era un dragón. ¿Por qué? Porque se alimenta y crece desde la naturaleza pecaminosa. Pero aquí encuentro algo poderoso. Una vez comprendes que te sacaron de Adán y te sentaron en Cristo, ya no hay alimento para la serpiente. Ya no hay alimento para la serpiente, porque ahora la vida que portas no opera desde la naturaleza carnal que alimentaba a la serpiente, sino desde la vida del Espíritu que no alimenta a la serpiente, sino que comprende que la serpiente fue eliminada. Por eso es que el problema de la gente no son los demonios, es una mentalidad. Y por eso es que Pablo habla a los hermanos en Corinto, dice, estoy preocupado, dice Pablo, de que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, él compara la serpiente con los sentidos de la persona, los sentidos humanos, se han extraviado de la sincera obediencia a Cristo. Entonces, si tú alimentas la serpiente con tu carne, aunque te congregues, aunque vivas haciendo oraciones 24/7, pero si lo que alimentas es la serpiente, ella te gobernará. Note que a partir de ahí, el gobierno de esa serpiente en la mente de estas personas fue muerte. Y Adán comenzó entonces a trabajar la tierra de la cual había sido creado. Y todo el tiempo fue la lucha hasta que Cristo vino y despojó, quitó, eliminó la naturaleza de la serpiente adámica, y entonces estableció el Rey de Reyes en el trono de mi corazón, y la vida que ahora vivimos tiene que ver con ese glorioso gobierno. Por lo tanto, mi amado,
En tu espíritu hoy regenerado habita el Espíritu de Dios. Pero tu carne no comprende esto. Por eso es que Pablo lo puede expresar. La única manera de que no alimentemos la serpiente desde la carne es crucificados. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, mis amados, sacados de Adán y entrados en Cristo, traté de resumir un poco ese punto. Pero lo segundo, note, sacados de la potestad de las tinieblas y establecidos en el reino del amado Hijo. Es muy similar, solo que estoy hablando de la potestad que gobernaba. Potestad es gobierno, exousia, algo que gobierna, que gobernaba a las personas. Colosenses 1:13 lo dice. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Note, claramente lo dice la palabra. A usted el Padre lo trasladó de una potestad, lo libró primero. Ojo, librar, eso es librar, quiere decir como que lo arrancó del poder de las tinieblas. Y yo quiero que usted aclare allí en su corazón esto. Tinieblas en la escritura es ignorancia, es el desconocimiento, o sea que la esclavitud del mundo, la esclavitud de las personas hacia todo lo que es opuesto a Dios tiene que ver por las tinieblas, que dice la palabra, que le han cegado los ojos. Por lo tanto, Él me libró, ya fui librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Por lo tanto, cuando alguien sabe que ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo, el trabajo de esa persona, ¿sabe cuál es? Vivir, disfrutar, caminar, operar desde la plataforma del reino del amado Hijo. En el reino del amado Hijo hay varias cosas importantes. En el reino del amado Hijo se opera no desde asuntos periféricos. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que en el reino de Dios hay un modus operandi diferente a lo que la gente piensa. La gente cree que el reino de Dios se trata de cosas externas que necesito para vivir. El reino de Dios al cual nosotros hemos sido trasladados, nos sacaron de las tinieblas. Ese reino se trata de justicia. Ojo, justicia, no la tuya, la justicia del Padre en Cristo, que nos incluyó en Él y nos hizo justicia de Dios. Justicia, paz y gozo. Tres cosas que no provienen de nosotros humanamente hablando, sino que son una realidad divina. La justicia de Dios. No se trata de la justicia que tú a veces piensas cuando alguien te ha tratado mal, o cuando alguien no te ha correspondido, o te ha fallado, o te ha traicionado. Tú dices a veces en tu mente natural, yo espero la justicia de Dios. Déjame decirte que el Padre no está hablando de ese tipo de justicia, porque si alguien te falló, te rechazó, te hizo daño, tú no tienes que esperar la justicia de Dios, tú tienes que operar desde la justicia de Dios y verlo a Él como Dios lo ve. Esto es totalmente poderoso, amado, porque sé que muchos de ustedes cuando algo mal les pasaba siempre decían, yo espero la justicia de Dios. No, más bien Dios lo está permitiendo para que aprendas a operar en su justicia. Y su justicia fue que estando yo muerto en delitos y pecados, que lo que merecía la muerte, la perdición eterna, Él me imparte la vida. Pero Él hizo justicia en Cristo. Ahora también nosotros podemos vivir por su justicia hacia las otras personas. ¿Cómo ves al que te maltrata, al que te falla? ¿Lo ves como un demonio o lo ves por los ojos de Dios? Aquí hay un punto que tiene que ser bien masticado. El reino de Dios en el cual ahora te han colocado es justicia, paz y gozo. Pero también el apóstol dice que el reino de Dios no es solo palabra, sino que también es poder. Porque esto es algo importante. Note que a veces hay un lenguaje que se adquiere
diciendo, no, yo estoy en el reino de Dios, yo en el reino de Dios vivo feliz, el reino de Dios, pero no es más que palabras, no se trata de palabras, se trata de un poder que se expresa, pero no es el poder que también a veces malentendemos, como yo estoy en el reino de Dios y no consiste en palabras, sino en poder, ando buscando por todos lados endemoniados para echar fuera, ando buscando cosas donde entrometerme, no se trata de eso, se trata del poder de una vida resucitada que se manifiesta como luz en medio de un sistema de tinieblas. No se trata de palabras, no se trata de decretos, no se trata de andar diciendo yo decreto, yo declaro, yo arrebato. No se trata de yo porque yo murió, se trata de Él a través de mí. Por lo tanto, amados, sacados de la potestad de las tinieblas y establecidos en el reino del amado Hijo, esto es muy poderoso. Porque pareciera ser que no entendemos todavía lo que significa libertad. Jesús fue claro al decirlo. Él dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. O sea que lo que Dios hizo al librarnos de la potestad de las tinieblas fue librarnos de la mentira. Recuerde que cuando Adán pecó se convirtió en la mentira y todos nacimos en esa mentira. Él nos libra, note, pero dice, conociendo la verdad, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Qué es lo que significa eso? Que espiritualmente tú estás sentado, estás en el reino del amado Hijo, pero tú tienes un trabajo. ¿Cuál es? Comenzar a conocer la verdad, por la experiencia viva con esa verdad, por la experiencia viva con ese reino todos los días, 24/7, 365 días al año. Usted y yo estamos con una experiencia con ese reino, hasta que ese reino todo lo tiene que llenar. Note, mi amado. Y entonces la expresión de alguien en el reino se puede comparar con la expresión de alguien en la potestad de las tinieblas. ¿Qué es lo que expresa una persona que vive en la potestad de las tinieblas? ¿Y qué es lo que manifiesta una persona que está entendida en que vive en el reino del amado Hijo? ¿Qué es lo que manifiesta? La pregunta que le hago al texto es, ¿para qué nos sacó de la potestad de las tinieblas? ¿Para qué? Ojo con esto. Porque todo lo que Dios hizo tiene un porqué y un para qué. ¿Y para qué nos sacó de la potestad de las tinieblas? Para que seamos su casa. Voy a repetirlo. Para que seamos su casa. Y lo dice aquí en 1 de Timoteo 3:15. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note que esto tiene que ser entendido, porque hoy la mayoría de personas están tristes porque no han vuelto a la casa de Dios. Ay, me siento muy angustiado, me dijo alguien hace mucho tiempo, porque nos cerraron la casa de Dios. Y yo tengo que decirte, con todo respeto en esta mañana, nadie puede cerrar la casa de Dios. Cierran los auditorios, los locales donde nos congregábamos, pero la casa de Dios sigue vigente, porque la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. A ti te sacaron de las tinieblas y te colocaron en el reino del Hijo para hacerte la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. ¿Y para qué somos la casa de Dios? ¿Para que Dios visite la casa? No, mi amado. Dios no visita en el nuevo pacto, no visita su casa. Él vive en su casa, vive en nosotros. En el antiguo pacto visitaba, porque la casa de Dios en el antiguo pacto era un edificio, era el tabernáculo de Moisés o era el templo de Salomón, y allí mientras ministraban los sacerdotes, en un momento determinado la presencia de Dios venía como una nube llamada la Shekinah de Dios. Pero en el nuevo pacto Dios establece que Él ya no va a visitar a las personas, que Él va a vivir en las personas, o sea que Él se quedó a vivir en su casa.
Tú eres la casa donde Él vive. Para eso me arrebató de las tinieblas a la luz, para volverme a su propósito original, ser su casa. Pero también, ¿qué otra razón? ¿Por qué nos sacó de la potestad de las tinieblas? Para que gobernemos nuestra situación desde nuestra posición. Para que gobernemos nuestra situación desde nuestra posición. Y usted ya sabe cuál es la posición que ahora usted tiene. Si usted quiere saber o no lo recuerda, la carta a los Efesios, capítulo 1, nos muestra la posición de los hijos en Cristo. Ah, pastor, entonces, ¿cómo hago? Pues lea la carta de Efesios, capítulo 1. Allí muestra tu posición. Es la carta que tiene un panorama glorioso de lo que es el hombre en Cristo. Es bendecido, ha sido elegido, predestinado para ser santo, establecido por Dios, adoptado, escogido, sellado. Hermano, eso es glorioso. Entonces, desde esa posición, los creyentes entendidos saben que fueron sacados para tener un gobierno que gobierna desde lo celestial hasta lo terrenal. Por lo tanto, la mente de los hijos está en la posición, pero caminan en la tierra en condiciones humanas, que puede ser COVID-19, puede ser crisis económica, puede ser problemas familiares, problemas, situaciones emocionales, qué sé yo, asuntos de enfermedad, pero siempre estará el principio gobernante de la posición que el Padre te dio. Para eso te sacó, para que gobiernes desde la posición. Por lo tanto, el creyente que sabe que está sentado con Cristo en lugares celestiales, que es una posición gloriosa, ese creyente nada lo gobierna. Puede pasar lo que pase, puede estar en cuarentena el tiempo que sea, pero sigue vigente, sigue activo, porque sabe que lo que hay en él es una posición gloriosa, que él es uno con el Padre, que él es uno con Cristo, que él vive en la plenitud de Dios y que gobierna desde esa realidad gloriosa de vida. Pero también nos sacó de las tinieblas y nos sentó en el reino del amado Hijo, para que manifestemos el olor de su conocimiento. Para que manifestemos el olor de su conocimiento. Y este versículo me parece interesante. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Mire lo que dice. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho cautivos, sus cautivos, dice en esta versión, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Bendito sea el Señor. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, verso 15, que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Esto es glorioso. Note, el texto hace alusión, voy a explicarles el texto, que Dios nos traslada de la potestad de tinieblas al reino del Hijo, para que nosotros manifestemos el olor de su conocimiento. Pero lo que hace alusión, o el apóstol Pablo cuando dice eso en el versículo 14, está haciendo alusión a una costumbre en la cultura de la época. Cuando el rey vencía a los enemigos, el rey entraba por las puertas de la ciudad en un desfile llamado el desfile de la victoria. Y todos venían allí, los del rey, los soldados, venían en la victoria, pero alguien traía un incienso o un perfume que iba esparciendo en ese desfile, y lo que se percibía en la ciudad cuando el rey venía con toda su corte en el desfile de victoria era un olor agradable, y era llamado el olor de la victoria, el olor de la victoria. Y Pablo entonces dice que nosotros somos el olor de su conocimiento, lo que determina que la victoria de Dios en Cristo sobre todo lo que sabemos
se convierte en un conocimiento que sale de nosotros como un olor agradable. Somos el olor de su conocimiento, hermano. Por lo tanto, si un hijo de Dios todavía vive en ignorancia, no huele agradable, porque lo que Dios quiere es que le conozcamos. Y ese conocer es el desarrollo de un entendimiento por la gracia que produce un aroma agradable. El rey ya triunfó. El rey hizo su entrada triunfal con nosotros, siendo uno con él. Y en esta tierra manifiesta por todos lados el olor de su conocimiento. Por lo tanto, cuando alguien habla con un hijo de Dios, cuando alguien puede ver cómo se comporta un hijo de Dios, lo que puede es oler cómo huele esa victoria de Cristo. Huele el olor fragante de la victoria, del conocimiento de Cristo. ¿Puede la gente decir que tú hueles a la victoria de Cristo o hueles a la derrota? Por lo tanto, mis amados, otro puntito más. ¿Por qué nos sacó de las tinieblas, de la potestad de tinieblas, y nos estableció en el reino del Hijo? Para que, escúcheme, demos a conocer su multiforme sabiduría. Para que demos a conocer su multiforme sabiduría. Efesios 3:10 dice: todo esto es para que ahora se haga conocer por medio de la eclesía la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Y aquí tiene que ser claro esto. Nosotros, o Dios, no quiere dar a conocer su multiforme sabiduría, o no tiene necesidad de hacerlo con los demonios, como muchos piensan que aquí principados son demonios. Aquí principados no son demonios. Principados y autoridades son gobiernos que trabajan, que gobiernan la mentalidad de la gente. Pero la iglesia entendida sabe que fue llamada para manifestar, para mostrar en el tiempo presente y en el que viene la multiforme sabiduría de Dios. Note, la eclesía o la eclesía en los tiempos, cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia, eran grupos de personas que se establecían de diferentes entes, de la educación, de las leyes, de la medicina, de la economía, y se preparaban como eclesía para ir a permear los gobiernos de los enemigos, y allá llevaban la multiforme sabiduría de su gobierno. La iglesia de Dios, la eclesía de Dios, fue establecida para traer y mostrar al mundo la riqueza, la multiforme sabiduría de Dios. Tienes bastante trabajo, tenemos bastante trabajo desde la realidad del conocimiento y el entendimiento de la vida del Espíritu, mis amados. Pero hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy día los creyentes están más centrados en el culto que en Cristo. Están más centrados en el culto que en Cristo. ¿Qué crees tú? Ojo con esta pregunta. ¿Qué crees tú? ¿O qué te enseñaron a ti? ¿Qué es la vida en Cristo? ¿Qué te enseñaron con respecto a eso? Te pregunto, ¿te enseñaron que la vida en Cristo es tenerlo a Él en el corazón o es congregarte en un auditorio? Alguno me dirá con mucha elocuencia: pastor, las dos cosas. Ahora, pero analicemos si se manifiestan realmente las dos cosas, o si de repente yo he centrado mi vida cristiana, ojo como lo digo, vida cristiana, en el culto. Al punto, mis amados, yo sé que somos rápidos en responder. Muy bien, usted me respondió las dos cosas. Pero déjeme preguntarle con total sinceridad y transparencia. Si fuera cierto que ser iglesia es ir cada domingo a un culto, entonces tendríamos que preguntarnos lo siguiente. Ojo con esto. ¿Qué Jesús es este? A ver, ¿mi Jesús es bautista o mi Jesús es pentecostal? ¿O mi Jesús es presbiteriano? ¿Mi Jesús es católico? ¿O mi Jesús es ortodoxo? ¿O mi Jesús es judío? ¿O es evangélico? ¿O es mesiánico? ¿O es independiente? Porque es que eso es lo que se ve. Si tú limitas tu experiencia de la vida de Dios a un culto, tendrás que mirar si tu Jesús es de alguno de esos grupos que acabo de nombrar. Pero cuando tú entiendes que la vida de Cristo no se trata si se es bautista, presbiteriano, pentecostal, católico, ortodoxo,
pentecostal, mesiánico. Se trata de una realidad de vida que cuando tú te congregas cada domingo, esa realidad de vida se ve. No lo que vienes a buscar, sino lo que en la semana disfrutaste de la presencia de Dios, se tiene que ver como una gloriosa comunión en los congregantes. Por lo tanto, sácate de la cabeza que soy bautista, que soy pentecostal. Esos son etiquetas. Cristo no tiene etiquetas. Cristo es la vida de Dios en el corazón del hombre, reinando, sabiendo el hombre que fue sacado de Adán, establecido en Cristo, sacado de la potestad de tinieblas, establecido en el reino del Hijo. Y eso marca la diferencia, mis amados. Eso marca la diferencia. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio humano. La iglesia es el edificio de Dios. La iglesia no es una reunión de personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo que orgánicamente, donde quiera que estén en esta pandemia, están creciendo y expresando la vida del resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no es esa casa donde vamos cada domingo, cantamos 3 canciones y oímos una prédica que de repente al salir a la puerta ni se acuerdan de qué se trataba. No, la iglesia es una vida. La iglesia son personas que saben que tienen la plenitud de Cristo. Y desde esa realidad caminan en una victoria permanente, porque las tinieblas ya no gobiernan su vida. Por lo tanto, mis amados, necesitamos revisar de dónde nos sacó el Señor y dónde nos estableció y para qué nos trasladó. Y yo quiero decirte en esta mañana, a manera de conclusión, si no cambias tu mentalidad y operas desde la mentalidad de un hijo de Dios con mentalidad de reino, lo que harás será alimentar con tu carne a la serpiente. Pero cuando tú cambias tu mentalidad de acuerdo al reino donde te colocaron, tendrás que renunciar a tu nombre, a tu cultura, renunciar a tus caprichos, porque en el reino que te trasladaron hay una cultura llamada cultura del reino. Hay una voluntad, la voluntad del rey. Hay un estilo de vida, es el estilo de vida del rey. Allí se opera en la cultura de ese reino, totalmente opuesto a la cultura que traímos de Adán. Por lo tanto, aquí quiero hoy que aterricemos en este punto. Necesitamos manifestar la cultura del reino, lo que el reino es para nosotros: gozo, paz, justicia, poder. El reino es esto. El reino no consiste en palabrerías, no consiste en dichos evangélicos, consiste en una vida resucitada, una vida de gloria, una vida de plenitud, que no importa la situación que estés viviendo, tú vives en la victoria del Hijo de Dios, y esto marca la diferencia. Amados, qué gloriosa es la palabra de nuestro Dios. Y quiero dejar hasta aquí, no sin antes decirte que esta semana puedas meditar profundamente si estás viviendo de acuerdo al reino, de acuerdo a Cristo, o de acuerdo a las tinieblas y de acuerdo a Adán. Hay mucho más que decir de esto, pero el tiempo es limitado. Pero sí quiero que en tu corazón la semilla de este glorioso evangelio, que no es conjunto de rituales, dogmas y ceremonias, sino que es la vida gloriosa del Padre, dada a nosotros por el Hijo y operando desde nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces oramos en esta mañana para que esta palabra cumpla el propósito y que los corazones que la recibieron sean esa buena tierra donde la palabra dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos, amados. Padre, gracias por permitirme, Señor, compartir e impartir esta palabra de vida. Señor, que entendamos dónde es que se nos ha establecido. En el reino del Hijo. ¿Y para qué se nos estableció en el reino del amado Hijo? Para que mostremos esa gloriosa, multiforme sabiduría de Dios. Para que seamos el olor de su conocimiento. Para que seamos su casa. Para que entendamos lo que es ser casa de Dios. Para que entendamos eso de que somos triunfantes en Cristo, que Él triunfó sobre todas las situaciones,
y nos incluyó en su triunfo y somos el olor de ese triunfo, de esa victoria. Gracias, Padre, por cada persona que escucha esta palabra, Señor. Oro por los que están enfermos, para que por causa del propósito eterno, Señor, sean sanos. Señor, toda enfermedad, llámese física, mental o emocional, es sanada por causa del propósito eterno en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que la palabra fluya a través de las vidas, como un río trayendo sanidad, arrancando todavía las mentalidades adámicas, que alimentan la serpiente y estableciendo la vida del Hijo como una gloriosa realidad en este tiempo. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, para todos los varones, mañana el lunes, 5 de la tarde, reunión de hombres de la Casa Centro Integral Vida y Luz por Zoom. Les estaré enviando la invitación para que se conecten todos los hombres que podamos. Allí compartimos experiencias, hablamos de cosas importantes, nos edificamos en Cristo. Amados, bendecidos, sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.